el doctor Alejo Díaz Aragón, soy cardiólogo clínico. Las estatinas constituyen hasta la actualidad el principal tratamiento de las dislipidemias, especialmente en la reducción del colesterol LDL. Las estatinas, como sabemos, hay estatinas lipofílicas, estatinas hidrofílicas, como es la rosuvastatina, pravastatina, y liposolubles, como viene siendo la atorvastatina y la simvastatina. Las estatinas se dividen de acuerdo a su capacidad para disminuir el colesterol LDL. Estatinas de mediana intensidad vienen siendo la rosuvastatina en dosis de 10 miligramos, la atorvastatina en dosis de 20 miligramos y la simvastatina en dosis de 40 miligramos. Y las estatinas de alta intensidad pues vienen siendo atorvastatina y rosuvastatina en dosis de 40 y 80, 20 y 40 respectivamente. La dosis va a depender del riesgo que tiene el paciente. Todo paciente debe ser estratificado su riesgo cardiovascular. Esto significa que tenemos que determinar cuáles son los factores de riesgo que tiene nuestro paciente. Por ejemplo, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si fuma, si es hombre, si es mujer y qué niveles de colesterol tiene. Una vez que se hace el cálculo del riesgo cardiovascular, se determina cuál es la meta o la cifra que debe de alcanzar dicho paciente. Si ese paciente es de muy alto riesgo cardiovascular, es decir, que haya tenido algún evento de tipo aterosclerótico, es decir, ocasionado por la aterosclerosis, como es el infarto de miocardio, un evento vascular cerebral isquémico, que ya tenga enfermedad arterial periférica, todos esos pacientes son clásicamente de riesgo muy alto, en donde las cifras de colesterol deben ser muy bajas, preferentemente abajo de 55 miligramos, en cuyo caso tenemos que emplear una estatina de alta intensidad. Si no alcanzamos la meta, tenemos que adicionar otro tipo de fármacos, principalmente como es el ezetimiba, o en algunos casos otro tipo de medicamentos con un mecanismo de acción diferente, como son los anticuerpos monoclonales. Pero las estatinas obviamente son el primer paso para alcanzar dichas metas. Repito, entre más alto el riesgo, más enérgico debe ser el tratamiento. Muy bien, doctor. No hay ningún problema, es decir, todo paciente que no alcance la meta de acuerdo al riesgo en un tiempo determinado, que pueden ser 6 a 8 semanas dependiendo del caso, se tiene que adicionar otro tipo de fármacos más la estatina para alcanzar las cifras adecuadas para ese paciente. Obviamente que también se emplean ampliamente en pacientes en prevención primaria, es decir, todo aquel paciente que no haya tenido un evento clínico manifiesto, o inclusive que por métodos de imagen no se haya documentado la presencia de enfermedad arterial coronaria, será un paciente en prevención primaria, en donde al estratificar el riesgo, especialmente aquellos que tengan alto riesgo, porque tengan varios factores de riesgo, por ejemplo, un paciente que fume, que sea hipertenso y sea diabético, pues va a ser de alto riesgo. Claro. En ellos se tiene que emplear la estatina.
Cuando se tiene un riesgo inferior, que sería un riesgo moderado, habría que considerar algunos aspectos. Por ejemplo, en el caso de la mujer, que tenga una enfermedad inflamatoria, que tenga antecedentes de preeclampsia, son pacientes que automáticamente, al tener ese tipo de condiciones, pasarían de un riesgo moderado a un riesgo alto, en donde no habría ninguna duda en emplear el tratamiento hipolipemiante, en especial las estatinas. Bueno, todos los factores de riesgo contribuyen al desarrollo de la aterosclerosis, que viene siendo el depósito de lípidos, concretamente de colesterol, en la pared arterial. Esto va desencadenando un proceso inflamatorio que este ateroma, esa placa que se origina, va creciendo con el paso del tiempo, y al ser un proceso inflamatorio puede algún día tener una erosión o la ruptura de esa placa que da origen a un trombo. A través de dicho mecanismo se desarrolla un evento cardiovascular, en especial como es el infarto de miocardio. Obviamente que las estatinas, lo que es dentro de los mecanismos de acción, es inhibir la síntesis de colesterol, inhibiendo a la enzima que se llama 3-hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. Esto fundamentalmente a nivel hepático. Al disminuir la síntesis de colesterol y el hígado formar menos colesterol necesario, entre otras cosas, para la síntesis de ácidos biliares, el hígado responde formando receptores en los hepatocitos, en donde expresa estos receptores para captar el colesterol LDL. Y de esta forma, al haber mayores receptores, disminuye o hace una depuración de los niveles de colesterol LDL a nivel plasmático. Se le atribuyen a las estatinas otro tipo de efectos como antioxidantes, antiinflamatorios, mejorar la función del endotelio, que son las células que cubren la parte interna de las arterias y que producen óxido nítrico. Entonces, el emplear una estatina, obviamente que tiene grandes beneficios, no solamente en su principal acción, que es la reducción de los niveles de colesterol LDL. Se tendrían que dar tratamientos a edades más tempranas. Habitualmente el empleo de las estatinas se menciona que debe ser a partir de los 40 años, pero obviamente va a haber, si tenemos personas más jóvenes, por ejemplo, de 30 años de edad, de 25 años de edad, que tengan cifras significativas de colesterol LDL elevado, especialmente arriba de 160 miligramos, serían candidatos y que no mejoren a pesar de la modificación en el estilo de vida, habría que dar un tratamiento con estatinas. En edades más tempranas aún, en ciertas condiciones en donde hay una hipercolesterolemia de origen primario, esto quiere decir en donde hay un factor genético que está incrementando los niveles de colesterol LDL, como es la hipercolesterolemia familiar, en donde los niveles de colesterol LDL son muy elevados, en especial por arriba de los 190 miligramos. De modo que si yo encuentro un paciente de 18 años que tenga esas cifras, por supuesto que vamos a empezar a dar tratamiento o la combinación con los fármacos que ya previamente mencioné. Esto nos lleva obviamente a cuándo debemos de pedir un perfil de lípidos, que es lo idóneo para detectar la dislipidemia. Al menos se recomienda que se haga 2 veces durante lo que es la infancia, a partir de los 2 años de edad,
en pacientes que no tengan o niños que no tengan antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura. Si ese niño tiene o niña tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura en los padres, y es decir, que haya tenido un infarto en el padre antes de los 55 y en la madre antes de los 65, por supuesto que existe mayor obligación de hacer una vigilancia desde etapas tempranas de la vida en las cifras de colesterol LDL. Y obviamente a partir de los 18 años, todo mundo ya debe tener por lo menos una determinación de su perfil lipídico, y si está en cifras óptimas, pues obviamente ya se solicitará un nuevo perfil, probablemente 5 años después, llevando una vigilancia, que es lo que hay que hacer en todos los seres humanos. A las estatinas se les atribuyen muchos efectos indeseables, que desafortunadamente cuando uno entra a internet, vienen recomendaciones de no emplear las estatinas. Como todo fármaco, puede haber efectos indeseables. Uno de los efectos más frecuentes son los llamados SAMs, que son los síntomas musculares asociados a las estatinas. Es decir, habrá dolor simétrico, por ejemplo, de ambas piernas, un mes aproximadamente después de haber iniciado una estatina, especialmente a dosis elevadas, por ejemplo, 40-80 de atorbas o 20-40 de rosuvastatina, y que obviamente habría que hacer pruebas para ver si en realidad ese dolor se debe a ese efecto muscular. Puede haber otro tipo de efectos musculares más graves que afortunadamente son raros, como es la rhabdomiolisis, que se presentaría un caso por cada 100,000 personas que están utilizando estatinas, es decir, no son eventos frecuentes. El otro aspecto también que tiene que ver con el empleo de la estatina como efecto indeseable es el nuevo inicio de diabetes con dosis muy altas de estatinas. Pero sobre todo este efecto indeseable es en pacientes que ya tienen tendencia al desarrollo de diabetes, como es el paciente que tiene síndrome metabólico, el paciente obeso, mujeres con estas características, que ya tengan resistencia a la insulina, en donde hay que hacer una vigilancia especial. Para tener una idea, si yo trato 10,000 pacientes durante 5 años con estatinas, puedo inducir de 50 a 100 nuevos casos de diabetes en una forma más sencilla. Si yo trato 1,000 pacientes en un año, puedo inducir un caso de diabetes, pero voy a prevenir 5 eventos cardiovasculares. Lo que quiero decir es que no debe haber temor con el empleo de las estatinas, porque nos dan un beneficio muy importante, sobre todo en pacientes con alto y muy alto riesgo cardiovascular. Ahora, llevar un estilo de vida saludable, comer suficientes verduras, es decir, llevar una alimentación de tipo mediterráneo, en donde se disminuya la sal, en donde se disminuyen los carbohidratos simples y se prefieran los carbohidratos complejos. Cuando hablo de simples, pues estoy hablando desde dulces, refrescos, etcétera, etcétera. También hacer ejercicio por lo menos 150 minutos a la semana, es decir, por lo menos 5 veces a la semana, 30 minutos en forma diaria, un ejercicio moderado o un ejercicio enérgico de 75 minutos a la semana, pero en forma muy enérgica, ¿no? Es decir, mantener un peso adecuado con un índice de masa corporal abajo de 25, es decir, disminuir el consumo de sal, por supuesto. Llevando un estilo de vida saludable, aseguramos en un alto porcentaje, y no fumar, por supuesto,
asegurar que en forma temprana no ocurra un evento cardiovascular. Esta prevención obviamente debe iniciarse desde el útero, porque una mujer embarazada tiene que cuidar su alimentación, porque todo lo que coma o si sigue fumando va a repercutir en el producto, es decir, en su hijo o hija que vaya a tener.